Amigos, estamos en comunicación telefónica con el gobernador de La Libertad, Luis Valdés, que a la fecha es además el presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales. Gobernador Luis Valdés, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Enrique. Gracias por la entrevista. A tu disposición. ¿Usted está de acuerdo con que el gobierno le haya aceptado la renuncia a Pablo de la Flor? Bueno, en verdad ha sido un pedido, además de la Mancomunidad Macro-Oriente. Creemos que hoy debemos dar vuelta a la página, ya no hablar más de Pablo de la Flor, hoy debemos de hablar de unidad de trabajo en los tres niveles de gobierno nacional, regional y local. Esperemos que el presidente de la República, dentro de sus potestades, de sus facultades, pueda elegir cuanto antes a su representante en la autoridad de la reconstrucción para emprender este nuevo camino, sabiendo, entendiendo, reconociendo que hemos tenido un tropiezo, que hoy debemos levantarnos y correr. Hay mucha población que requiere un trabajo inmediato, una inversión inmediata y oportuna también. No olvidemos que hay muchas familias todavía damnificadas, muchas de ellas que todavía siguen viviendo en carpas, hay vías que se deben reconstruir y por eso creo que debemos dar una vuelta a la página, entender que la responsabilidad aquí es de los tres niveles de gobierno y tenemos que asumir esa responsabilidad con toda digamos, el desprendimiento y esfuerzo y sacrificio para sacar adelante este proceso de reconstrucción. Le hacía la pregunta porque hay quienes han señalado que los gobernadores que pertenecen a Alianza por el Progreso son los responsables de la salida de Pablo de la Flor, ya que lo que buscan es simplemente manejar mayor presupuesto directamente para proselitismo político. De ninguna manera, yo descarto esa opinión, en todo caso que es arbitraria. Creemos aquí que aquí hay una necesidad mayor que satisfacer las necesidades de la población que se ha visto afectada con el fenómeno del niño costero. Independientemente de quien ejecute las obras, esas tienen que ejecutarse ya. De acuerdo al proceso, tenemos muchas cosas que mejorar. Como presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, estamos presentando dos iniciativas legislativas. La primera de ellas es simplificar esos procesos de licitación, ya que no sean de 30 días como lo son ahora, sino se reduzcan máximo a 8 días. Técnicamente eso es viable. Además, estamos pidiendo que se desconcentre la rectoría de la OCE, que es la entidad rectora que se encarga de resolver los procesos de licitación pública a nivel nacional. No es posible que las regiones como Piura, Tumbes, Loreto, Tacna, Lambayeque, La Libertad, tengamos que esperar que Lima resuelva las impugnaciones, porque eso genera una demora innecesaria. Estamos hablando de un promedio de 30 días que no estamos dispuestos a esperar. Si sumamos 30 días, el proceso de licitación, 60 días para resolver las impugnaciones en Lima, más los procedimientos burocráticos técnicos, pues estamos hablando de aproximadamente 4 o 6 meses. Y eso es imposible, eso hace inviable un proceso que tiene que ser eficiente y además efectivo. Es por eso que la autoridad que hoy se designe por el presidente de la República tiene que tener atributos no solamente técnicos, con experiencia en el sector público, porque es totalmente distinto al sector privado, y además esa capacidad de convocatoria, capacidad de unidad, de juntar, de armar equipos y entender que aquí todos debemos tener un rol protagónico porque la responsabilidad es de todos. Yo descarto tajantemente que ha habido una intención malévola, maligna, perversa en contra de quien estuvo hasta ahora, digamos, a cargo de este proceso de reconstrucción. Lamentablemente no hubo la comunicación adecuada, debida, efectiva, y eso ha generado la salida de Pablo. Por eso yo, respetando a su persona, quiero dar vuelta a la página y a la persona que se elija, designe, tiene que tener esas cualidades mayores, como ya le dije, experiencia en el sector público, uno, y también tenga la capacidad de diálogo, de apertura, y podamos todos emprender este proceso tan necesario para el Perú. ¿El nombre de Edgar Quispe le dice algo, le sugiere algo, le genera entusiasmo? Bueno, sé que ha pasado, sé quién fue, sé que ha pasado por algunos gobiernos aquí en los ministerios. No lo conozco en verdad profesionalmente, sería irresponsable de mi parte adelantar un juicio respecto a su trayectoria, pero sí espero que a la que se designe tenga la apertura, además de las cualidades técnicas y experiencia, expertise en el sector público, que como todos los conocemos, tan burocrático, tan, digamos, lento, lerdo. Queremos que eso sea dinámico, y si queremos que sea dinámico también tienen que modificarse algunas normas, porque eso hace lento el proceso. Además también desconcentrando
la rectoría, por ejemplo, de la OCE, como lo adelanté al inicio. Muy bien, don Luis Valdés, muchísimas gracias. Esperamos conversar aquí en los estudios luego del nombramiento de quien sea el nuevo responsable de la autoridad. Muy amable. A su disposición, muchas gracias. Buenas noches. Amigos, una pausa. Regresamos para hablar con Juan Manuel Benítez, ex ministro de Agricultura, que además fue el responsable del tema del fenómeno del Niño durante el gobierno anterior. Volvemos. Amigos, lo señalado. Juan Manuel Benítez fue ministro de Agricultura y responsable de lo que fue la prevención y todo el tema del fenómeno del Niño durante el gobierno anterior. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Enrique. Fue uno de los que firmó el pronunciamiento a favor de Ollantumala. Sí, así es, correcto. Correcto, los exministros del gobierno anterior firmamos un pronunciamiento tratando de mostrarle a la población algo que es muy importante. Más que el caso del presidente, que es emblemático por ser una autoridad de la nación, es que creemos que debe primar la justicia para todos los peruanos. Yo creo que es importante ver cuáles son las condiciones en las que él está en este momento en prisión, pudiendo afrontar su caso en libertad, porque se han cumplido una serie de prerequisitos. Él no se ha ido del país, él ha dado la cara, se ha presentado a sus diferentes citaciones. Yo creo que ahí hay que hacer un balance importante. ¿Confía usted en su inocencia, entonces? Yo diría que es un tema que tiene que dilucidarse, eso tiene que ir a un proceso, eso tiene que cumplir como cualquier peruano, tiene que dar la cara. Yo creo que él está dispuesto a explicar qué es lo que ha ocurrido, pero no hagamos juicios anticipados, no pongamos estas penas preventivas que terminan siendo ya penas anticipadas también, que resultan al final en cierta presión sobre los que ejercen justicia, y eso puede ser lamentable. Pero ustedes presentaron la carta y casi como que los golpeaban en la cara. Al día siguiente aparece un titular del Comercio a toda página señalando que Valdemir Garreta confirmaba haberle hecho la campaña a Ollantumala con fondos de las empresas brasileras, OAS y Odebrecht. Sí, bueno, eso los golpeó. Fue anecdótico, ¿no?, que inmediatamente hubiera esta noticia, ¿no? Sin embargo, bueno, es una anécdota. Yo creo que acá lo importante es quedarse en el fondo. ¿Es una anécdota realmente? Sí, porque es un tema que, de nuevo, está dentro del marco de una investigación que está abierta todavía, que no tiene acusación, que debe ir probablemente a un juicio, y ahí tendrá que aclararse. Lo que nosotros estamos haciendo en el comunicado y lo sostenemos es que se respete la justicia igual para cualquier peruano, no importa el cargo que tenga. ¿Y ese mismo pronunciamiento lo tendrían ustedes si fuera Alan García, si fuera Sí, Keiko por supuesto, por eso lo decía, no es un tema relacionado al presidente Humala en sí. Él es el caso que obviamente estamos poniendo como ejemplo. Pero cualquier ciudadano que cumple con los requisitos de acuerdo a ley, tiene que enfrentar su proceso en libertad. Hay que probarle la culpabilidad y no al revés. Yo pienso que aquí nos estamos yendo un poquito por presiones políticas, mediáticas, y estamos a veces trastocando un poco las normas. Don Juan Manuel Benítez, no era el tema de nuestra conversación, pero obviamente siendo usted uno de los firmantes tenía que preguntarse. Bueno, le agradezco la pregunta porque yo creo que es bueno dejarlo claro. Sí, porque además hay mucha gente que siente que ustedes, los 6 ministros, lo que están haciendo es sacando la cara por quien está acusado y con una serie de además indicios muy fuertes. Por eso digo, es un tema que tendrá que dilucidarse en los foros correspondientes. Pero yo lo había invitado por el tema de Pablo de la Flor. De acuerdo. ¿Hizo bien el gobierno en aceptar la renuncia a Pablo de la Flor? Es lamentable porque apenas a 5 meses hacer este cambio ahora brusco, que yo creo que no hace más que desnudar lo que del principio se sabía. El modelo para mí es el que no es el más correcto, ¿no? En un principio tuve oportunidad de conversar incluso con el ex premier Zavala y comentábamos al respecto y le decía que repetir un modelo Forsur no era lo más adecuado, sino que más bien se usara el modelo que nosotros usamos durante la emergencia. La ley del sistema de gestión de riesgo de desastres tiene lo que se llama el CONAGER, donde está el presidente de la República, ministros de Estado, y quien conduce eso es la PCM. Bastaba sumar a los gobiernos regionales, algún representante, y poner más bien a un equipo técnico al lado del presidente del Consejo de Ministros para que lo apoyara en el seguimiento, en el planeamiento, y más bien dejar sobre los ministerios y los gobiernos regionales y locales la presión de la ejecución. Y ahí sí, un tema que me parece central, y yo aquí no quiero, por supuesto, culpar a Pablo, creo que cualquiera que estuviera en esa posición iba a tener el mismo problema, es el compromiso político, que no pasa solamente por ir al campo. Está bien, hay que ir al campo. ¿Compromiso político de quién? Del más alto nivel. O sea, no solamente... ¿Se está hablando del presidente y del primer ministro, la primera ministra? Sí, incluiría al presidente. Yo incluiría al presidente sobre todo. La declaración que hizo ayer en Piura a mí la verdad me dejó un poco preocupado. ¿Cuál? ¿Ladran pero avanzamos? Eso es menos. Yo diría, lo que más me preocupó es decir que no se están avanzando las casitas porque estamos haciendo la prevención. Eso no es muy correcto porque en verdad se pueden hacer las dos cosas. Y voy a explicarlo.
Cuando viene el fenómeno del Niño y genera toda esta tragedia, lo que había que hacer inmediatamente es reponer las capacidades que se habían perdido en transportes, en viviendas. La situación era crítica en términos del efecto sobre la población. Eso debió hacerse de inmediato. Bastaban aprovechar la ley de emergencia, convenios a los gobiernos regionales y locales, ministerios trabajando y dando cuentas posteriormente. En el ínterin es que uno se da el tiempo para trabajar en un plan de reconstrucción que es mucho más de mediano y largo plazo. Y ahí toda la razón a Pablo, los 90 días que necesitaba incluso eran muy cortos. Quizá pudo tener más tiempo para planear, como repito, cambio de infraestructuras. Pero si no se avanzaba en el corto plazo en darle una casa más decente a la gente que está en este momento en problemas, que no tiene agua potable, que no tiene servicios, ¿no es cierto? A los agricultores que están pasando por problemas también complicados, que su infraestructura todavía no ha sido del todo repuesta, carreteras que están lamentablemente en una situación crítica que les va a impedir sacar su producto al mercado. Entonces ahí sí se generan presiones que obviamente se han devenido en este comunicado de los gobernadores. Yo no creo que sea un tema simplemente político, ¿eh? Yo lo que creo es que aquí hay un reclamo legítimo de los gobernadores que están respaldados por su población. O sea, ¿usted no cree que acá hay intereses de los gobernadores políticos, electorales, o que están tratando de están chocando con Pablo de la Flor porque lo que ellos quieren es manejar el presupuesto? Yo he estado en las regiones por otras razones y he podido conversar con algunos gobernadores. Yo no veo ese interés necesariamente. Incluso lo han manifestado ahora el gobernador Valdés. No importa quién haga las obras, dicen ellos, pero que se hagan. Entonces, el tema es cómo nos organizamos de aquí para adelante para que fluya. Entonces, lo que usted nos dice es, desde el comienzo esta autoridad tenía una estructura que no debió tener, equivocada. Yo creo que sí. Lo segundo es, Pablo de la Flor no tuvo el apoyo político del más alto nivel, del presidente y de los primeros ministros, cualquiera que sea. Yo creo que sí, porque... ¿Lo tuvo o que no lo tuvo? Que no lo tuvo. Porque hay un principio básico, Enrique, y también lo conversamos con Fernando en su momento. El hecho de poner una persona con rango de ministro no lo hace responsable o del mismo nivel que un ministro de Estado común y corriente de cualquier cartera. Siempre está visto como alguien, digamos, impuesto, ¿no? No tiene el mismo nivel de coordinación con el resto de ministros. Y aquí se requiere eso. En nuestro gobierno hubo un ministro de Estado, que en ese caso era yo, que estaba a cargo del proceso con 8 ministros que nos reuníamos todos los lunes. Entonces, y todos daban cuenta. Para usted, el responsable de la reconstrucción debe ser un ministro. Yo diría que debería ser la PCM. Yo diría que debería estar, en este momento, sobre todo que es más crítico, creo que Mercedes debería tomar el control más directo, apoyado por esta autoridad que ya existe, con técnicos de mayor experiencia, que lo que le ayuden es a hacer el seguimiento con los demás ministerios y gobiernos regionales y locales, y agilizar la chequera. Yo creo que hay que agilizar mucho el tema de las transferencias. A partir de todo el tema de corrupción que veo en el país, hay una, no sé si llamarlo parsimonia, yo diría más bien una psicosis por todos los que se llama procesos de contratación. Si el nivel político más alto no está involucrado, no está en el día a día, no se toman decisiones. La burocracia intermedia suele retrasar los procesos por temores. Tenemos un buen contralor en este momento. Hay que poner en la mesa también al jefe de la OCE, con los ministros ahí juntos, gobernadores regionales, tomemos decisiones inmediatas. Y si es necesario sacar algunas normas, para eso está la comisión que ha creado el Congreso, donde podrían rebotar estas ideas y hacer cambios legales que nos permitan avanzar más rápido. Yo creo que ahí es donde está el punto del apoyo político. Yo digo, está bien que vaya a Piura, está bien que se haga supervisiones, pero en este momento hay que tomar decisiones mucho más audaces y eso es lo que creo que está faltando. Entonces hay que reestructurar la autoridad. Como repito, yo lo que haría es cambiar un poco el enfoque de cómo se organiza el Estado para atender esto. Ya existe la autoridad, yo creo que hacer cambios ahorita de reestructuraciones puede significar un corte en el avance que no nos conviene tampoco. Por eso yo decía, el liderazgo lo debe tomar ahora Mercedes Arauz, desde mi punto de vista, yo humildemente creo que así debe ser, apoyado por los ministros en este consejo directivo que tienen, no sé si quieren usar el CONAGER o quieren usar el mismo directorio, incluir a los gobernadores regionales y locales para poder en ese espacio tomar decisiones. Aquí lo que está faltando es tomar decisiones y ir al campo y hacerlas cumplir. Yo me reunía casi todos los días con mis funcionarios cuando estábamos en plena emergencia y les tomaba lista, cómo está este proyecto, cuántos kilómetros han avanzado, por qué nos está contratando. Es importante que la autoridad al más alto nivel exija a sus funcionarios que avancen. Una de las cosas que dijo Pablo de la Flor es que él estaba fastidiado por la ineficiencia de los gobiernos regionales. Hay que tomar en cuenta también eso, ¿es verdad? Yo creo que siempre hay problemas en todos los espacios, en todos los niveles, eso mismo lo ha reconocido también Mercedes hace unos días, lo ha dicho, sí, los problemas existen en todas partes.
Pero también es cierto, Enrique, que con la misma burocracia y el mismo Estado y los mismos gobernadores regionales, el gobierno anterior ejecutó la prevención en 4 meses. Ejecutamos casi 4.000 millones de soles. Quiere decir que hay ministros de ese régimen que dicen que esa prevención no fue la más adecuada y que incluso los iba a meter presos por... Bueno, yo quisiera ver eso en todo caso, pero me queda la tranquilidad de que gracias a esa prevención más bien los efectos del niño no han sido lo que hubiera lamentablemente pasado. Yo creo que lo dijimos muy claro, la prevención, y este gobierno tiene que entenderlo porque además lo está sintiendo ya en carne propia, la prevención mitiga impactos, la prevención no los desaparece, no hay riesgo cero. Vimos recientemente el huracán en Estados Unidos como ha golpeado, vimos a Puerto Rico casi destruido con un huracán. Así nos preparemos al máximo, siempre tenemos la posibilidad, hay un riesgo, de que algo pase. Lo que hay que hacer es convertirlo en política de Estado. Ahí está haciendo bien este gobierno, está empezando bien por la prevención. Yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo ahora. ¿Está de acuerdo con que le den las facultades para toda la reestructuración de los temas? Sin duda, yo estoy de acuerdo. Creo que Jorge Nieto está tomando el asunto con mucha seriedad. Creo que deberían darle las facultades, creo que hay que reorganizar este sistema porque nos estamos convirtiendo en bomberos. Hay un problema, todos corremos una sola fuerza, muy interesante, yo creo ese eslogan, yo creo que hay que seguirlo practicando, pero importante también es prepárate Perú. Hay que estar preparados permanentemente, tiene que ser una política de Estado. Y ahí creo que Jorge Nieto tiene a su cargo ahora al CNPRED, que es quien debe hacer los escenarios de riesgo, y tiene al INDECI. Una última pregunta muy rapidita, Edgar Quispe. Sí. Fujimoristas y apristas algunos, como Jair Velázquez y Carla Schaeffer, han puesto objeciones porque han dicho que ha trabajado en el humanismo. Edgar Quispe es un funcionario como muchos de los que hemos estado en el gobierno anterior, que tenemos larga data en el sector público. Ha trabajado también en el gobierno de Toledo, ha trabajado también creo que en el gobierno de Aprista, y seguramente seguirá trabajando en el sector público. Lo mismo que quien habla, muchos de los ministros... ¿Pero tiene la autoridad esa de que usted le reclamaba a Pablo de la Flor? No, y ese es el tema central, más que la persona, aunque Edgar es un excelente profesional, pero más allá de la persona, yo creo que tiene que cambiar el enfoque. Y aquí tiene que haber, por eso decía, el compromiso al más alto nivel, para tomar decisiones que a veces pueden ser difíciles, ¿no? Y acompañado por la Contraloría y el organismo de contrataciones para agilizar los procesos. No dejemos de lado que los gobernadores regionales están en un momento crítico, y eso quiero decirlo, el próximo año enfrentan elecciones regionales. Ellos van a ser blancos de las críticas, obviamente están preocupados. Hay que darles parte de la acción también. Ellos tienen que dar cuentas a su gente. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Amigos, no tenemos tiempo para más. Nos vamos a despedir hasta el próximo domingo, 7 de la noche, aquí en Canal N. A las 11 puede volver a ver este programa con las entrevistas que hemos tenido el día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches.